No he grabado. Ok, entonces veíamos, no sé si se alcanza a ver lo que yo estoy proyectando. Sí, se ve bien. Bien, se ve, eso es lo que me importa, o sea, que se pueda ver lo que yo estoy proyectando para que así podamos hacer un resumen de todas las clases, de manera que ustedes puedan tener una visión general, una visión general de lo que veamos, ¿ya? Pero este tópico, este slide, digámoslo así, esta imagen, la vamos a ver al final, ¿ya? Para que hagamos en definitiva un resumen de todas las clases que vamos a seguir viendo en el futuro, porque la semana pasada no pudimos, ya comenzamos a conversar y claro, muy bonito y se nos pasa rápido la hora, entonces vamos a avanzar. Entonces, yo contaba el testimonio de Josie para mi hermano Robinson que está escuchando. eh, el testimonio de Josie, esta era una mujer que era una misionera que fue a enseñar biología, a enseñar, digamos, en el área de la ciencia. Fue a un país como Ghana, ¿ya? Fue un país como Sierra Leona, perdón. Sí. Y esta mujer fue a enseñarles a- a todos los estudiantes que ella tenía, y ella les enseñaba acerca de las bacterias, los microbios, les hablaba acerca de los microorganismos que hace que se enferme la gente. Entonces le enseñaba acerca de estas enfermedades, cómo detectarlas, y ella después de dar, digamos, después de haber mostrado todas sus clases, llegó al final y se dio cuenta que sus alumnos habían aprendido. Y uno de sus alumnos le dice a esta profesora, a Yossi, le dice, o a Jocelyn, digámoslo así, le dice, profesora, le dice un alumno, nosotros entendemos por qué se enferman los blancos. Ahora nosotros queremos contarle a usted cómo nos enfermamos nosotros. Y este alumno comienza a relatarle de que había mucha brujería en el lugar y que la gente se enfermaba porque las brujas en la noche salían y hacían de las suyas y enfermaban a las personas. Entonces, la profesora Yossi se sintió un poco triste, se sintió mal, porque ella eh, se dio cuenta que no habían aprendido mucho acerca o sea, sabían cómo resolver los problemas, pero no lo tomaban como la verdad, sino que se dio cuenta que sus alumnos lo tomaban como que esa era la forma en la que los blancos se enfermaban, no como se enfermaba la gente de todas formas. Entonces ahí ella se dio cuenta que en el lugar donde estaba tenían una fuerte conmovisión espiritual, ¿ya? Entonces, lo que enseñaba esta profesora era que el origen de las enfermedades era de origen material, o sea, de origen microorganismo, el que tomé agua sucia, el que me comí un alimento que está en mal estado y que esas bacterias hicieron que yo me enfermase. Entonces, eh, lo que estos alumnos no sabían era de que esta es la verdad y que nos puede pasar a cualquiera, ¿ya? Pero ellos no creían en esa verdad. Entonces el testimonio de Yossi nos ayuda a nosotros a entender de que hay distintas cosmovisiones. Si nosotros vamos a Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, o vamos a alguno de los países de África, nos vamos a dar cuenta que la gente no cree tanto en la ciencia, quizás no cree tanto en los medicamentos. Hay lugares donde no creen tanto en los medicamentos, sino que creen más en los curanderos, ya digamos, en los rituales de curación, etcétera, etcétera. Entonces esto lo atribuyen ellos a las enfermedades que les da, lo atribuyen a origen espiritual, pero no material, no físico. Entonces, habíamos dicho la semana pasada que habían unas definiciones importantes, como por ejemplo la del supuesto. El supuesto es algo que nosotros confirmamos o que damos por hecho sin investigarlo más allá. Un supuesto es algo que nosotros creemos porque se nos dijo, porque alguna vez lo escuchamos, y al haberlo escuchado nosotros lo damos por sentado.
pero eso no quiere decir que hayamos investigado de que ese supuesto sea verdad o no. Es por eso que es un supuesto, ¿ya? Es una suposición. Luego viene la palabra cosmovisión, que como habíamos dicho al principio, una cosmovisión es una visión del mundo, una visión del mundo. Hay personas que no creen en Dios y que tienen una cosmovisión atea y que obviamente pueden decir que después de esta vida no hay otra. Ya no es nuestra cosmovisión porque nosotros creemos en Dios y en este caso somos deístas, ¿ya? Nosotros creemos en Dios y nos hacemos llamar también cristianos. Nuestra cosmovisión entonces podemos decir que yace de la palabra de Dios o de la Biblia, ¿ya? Y lo que habíamos dicho como tercer punto, que es la palabra realidad, que se refiere a lo que existe, a lo que es verdad, ¿ya? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que existe? ¿Ya? Lo que existe entonces, esa es la verdad y esa es la realidad. De todo lo que nosotros podemos confirmar con hechos concretos. Entonces, yo creo que la más difícil y la más importante que, o sea, no es difícil, sino que es una palabra que debemos nosotros tener muy, muy, muy aprendida, es la palabra cosmovisión. Ya habíamos dicho que cosmovisión es un sistema de creencias o es la mentalidad de cada persona. ¿Ya? Y que esta cosmovisión nosotros la adquirimos desde nuestra niñez, en la juventud, y que muchas personas también a nosotros nos pueden hablar acerca de la realidad y que esa se puede transformar en nuestra cosmovisión. O sea, puede ser un supuesto, ¿ya? Porque la realidad a veces dista de muchas cosmovisiones. Hay muchas cosmovisiones que no se enfrentan como se debiera a la realidad. Por ejemplo, en este relato que yo les conté la semana pasada de Yossi, o de Jocelyn, que es una profesora que, como le había dicho, hizo clase en ese lugar. Y ella se daba cuenta de que la cosmovisión de sus alumnos era más fuerte que la realidad, ¿ya? O sea, ellos todo lo atribuían a un origen espiritual, pero que no es la verdad, o sea, que no es la realidad. Y aquí como definición hemos anotado que la realidad no es más de lo que verdaderamente existe, no es más que lo que verdaderamente existe, en la manera en que es funcional. En término comprende tanto en el término natural como en el término sobrenatural. Y esto se refiere entonces, la realidad es todo lo que existe. Y que la realidad hace alusión a los hechos o a la existencia, no a lo que creemos que sabemos o vemos, o deseamos que fuera verdad, sino que es todo lo que existe. ¿Ya? Resumamos entonces la palabra realidad, el significado es todo lo que existe. Cosmovisión, entonces habíamos dicho que son anteojos, los anteojos con los que vemos el mundo, o también puede ser un sistema de creencias. Como estos alumnos de Ghana, su sistema de creencias quizá eran animistas, ¿ya? Entonces ellos creían en espíritus, creían en brujas, y que ellos hacían que la gente se enfermara. Entonces su creencia era que yacía en lo sobrenatural. Pero lo cierto es que la realidad, aquí estamos utilizando la palabra, en realidad, o la realidad es que la gente se enferma porque obviamente hay una falla en lo humano, ¿cierto? Puede ser mi organismo, puede ser algo que comí, que está descompuesto, o quizá o quizá algo que bebí que me hizo mal. Habíamos dicho también esta reflexión, bueno, vamos a ir avanzando rápidamente y vamos a llegar hasta el tema de las preguntas y respuestas. Entonces acá lo que veíamos la semana pasada, aquí veíamos distintas personas, cada una de estas personas tiene una forma distinta de ver la realidad, ¿ya? O de ver el mundo. Cada persona tiene una cosmovisión o un sistema de creencias distinto del otro. Por ejemplo, Einstein no cree lo mismo, no creía lo mismo que un mapuche, él no pensaba de la misma forma que lo pensaba un mapuche, o de la forma en que un budista, tenemos aquí este monje que está vestido de color naranjo,
naranja, creía también, o sea, no creían lo mismo, porque obviamente ellos se enfrentaban estaban en una cultura distinta, y sus creencias también eran bastante complicadas o bastante diferentes la una de la otra. ¿Ya? Y aquí yo les había dicho que había un disco del grupo Sin Dios, que yo escuchaba antes de ser cristiano, y que este grupo Sin Dios es un grupo anarquista que canta música punk, ¿ya? Y tiene temas hardcore, tiene temas punk, que digamos es lo que hablan acerca de la lucha de clases sociales, de las revoluciones, de cómo llegar a un mundo de igualdad, en donde todos seamos iguales, en donde no exista un Estado opresor, ni tampoco un ejército, ni leyes, ni jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Que esa visión es totalmente distinta a la de un monje budista, a la de Santo Tomás, que tenemos acá en la parte superior izquierda de la pantalla, y en la parte inferior derecha tenemos a unos indígenas que son bolivianos. También tienen cosmovisiones y formas distintas de ver el mundo y de explicarlo también. Entonces, habíamos dejado unas preguntas de descubrimiento y habíamos dejado el último recuadro de quiénes, bueno, los discípulos vieron las cosas centradas en sí mismos, pero Jesús las vio desde la verdadera realidad. Y habíamos dejado este recuadro de forma que debíamos responder cuál era la perspectiva de los discípulos acerca de quién es Cristo, qué es lo que pensaban los discípulos acerca del reino, cómo será la vida futura de los discípulos, cómo debemos vivir. Y en segundo recuadro tenemos la perspectiva de Jesús, o sea, la que es realidad. ¿Quién es Cristo? Y es obviamente Él responde. ¿Qué es el reino para Cristo? ¿Cómo será la vida futura de los discípulos? Y cómo debemos vivir. Entonces habíamos dejado dejamos algunas tareas. Así que vamos a vamos a responder las preguntas que quedaron pendientes. La hermana Cecilia a mí me había mandado digamos, algunas respuestas, y creo que es necesario que las podamos revisar acá en clase. Son las 9:30, así que yo no sé si la hermana Cecilia Painencio, usted pudo terminar las tareas que quedaron de la semana pasada. Te mandé las primeras porque las otras no entendí muy bien. No las puedo entender muy bien. El recuadro que mostraste al último, ¿quién es Cristo? Yo ahí, bueno, busqué en algunas partes, pero después ya como que me fue más difícil. Ah, ya. Pregunta, ¿me las mandó a mi WhatsApp? ¿Sí? ¿O no te llegó? No, no me ha llegado nada. Discipulado también. Sabe que no me ha llegado nada. Pero mire, no importa. Las vamos a revisar en clases de todas formas, ¿ya? Ya. Y esto nos va a servir también para que podamos, y usted pueda comprobar si respondió bien o no. Ya. Eso no quiere decir que si respondió, si hay algo que difiere de lo que usted puso, es que usted esté mal y no haya comprendido nada. No, 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 no es eso, ¿ya? Lo que nos va a ayudar a poder ir afinando un poco más las respuestas, porque esto no es algo que aprendemos sabiendo, sino que se va dando de a poquitito con el estudio y con el aprendizaje. Bien, entonces la semana pasada hablábamos de un versículo clave que habíamos dejado, que era con todo tu corazón y con toda tu mente. Entonces dijimos, ¿cuál era la primera, cuál es el principal mandamiento del que depende toda la ley? ¿Se acuerdan? Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y mente. Exactamente. ¿Me escucha? Entonces, sí, se escucha muy bien. Ya. Se escucha muy bien. Así que... ¿Y el segundo también hay que decirlo? El segundo, Amar, claro que sí, claro que sí. amar a nuestros
a nuestros hermanos como a nosotros mismos, que es el segundo. ¿Cómo? Claro, sí, sí. El primer mandamiento se estaba preguntando, pero si quiere responder Ya. con el segundo también está bien. O sea, eso no está mal. ¿Ya? El primero, entonces, del que depende toda la ley, Sí. no sé si le puso lo mismo mi hermana Cecilia, si le habrá puesto lo mismo. Sí, lo mismo. Ok. Entonces, la respuesta entonces a la pregunta 1 es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Ya? Si usted respondió algo parecido a eso, está bien. ¿Ya? Después la segunda pregunta es: ¿qué cree usted que significa amar a Dios con todo el corazón? ¿Se acuerda que lo revisamos? ¿Qué significaba entonces amar a Dios con todo el corazón? Entregarse a sí mismo. Ya, pero dijimos que era que tenía que, sí, eso está muy bien. Pero es una palabra específicamente. Sí, es ¿Qué es lo como, que significa corazón? Al contexto ¿qué es lo que quiere decirle el Señor a los discípulos? Claro, está diciendo que se entreguen totalmente. Pero esa entrega, ¿qué es lo que es? O sea, ¿con qué tiene que ver? uy, ¿a Lo dónde lo dejé? mencionamos la semana pasada. Habíamos dicho que se debe amar a Dios con toda la mente y también con todo el corazón. Sí. Entonces, ¿el corazón a qué Con la hace alusión? razón, Ya, Ricardo, es sí, con perdón. la razón es una Ya. y con ¿Cuál sería nuestro, la razón en estas dos preguntas? ¿En la 2 o la 3? me parece que es la mente, Exactamente. Entonces, en la número 3. Se está sí. refiriendo a nuestra razón, a nuestra Espérame, capacidad de raciocinio. ¿Ya? Y la segunda, ¿a qué se está corazón, refiriendo entonces con el corazón? a nuestra voluntad. Exactamente. Entonces se está refiriendo a nuestra voluntad. Si usted respondió algo semejante, está bien. Ya, o sea, cuando uno se entrega totalmente, lo que está haciendo es un ejercicio de la voluntad. Entonces, cuando hablábamos de que el Señor preguntaba, bueno, amar al Señor con todo tu corazón se refiere a la voluntad. Y amar a Dios con toda la mente se refiere entonces a la razón. Eso está muy bien. Si no hemos respondido bien, no se preocupe, póngale tárgelo y escriba a los lados. Entonces, escriba al lado que lo que significa amar a Dios con todo el corazón se refiere a amar a Dios con mi voluntad. Ya hay veces en que uno no tiene ganas de adorar a Dios, no tiene ganas de obedecer a Dios, pero sin embargo yo amo a Dios con mi voluntad. Independiente que mi voluntad muchas veces no quiera hacer mucho, ya no, quizás de repente no quiera yo hacerle el bien a mi prójimo, ¿ya? A mi prójimo que me hizo el daño. Pero amar a Dios se refiere también con la voluntad, ¿ya? Ahora, eso se refiere primeramente a Dios y después al prójimo. Sí. Entonces significa que, como yo preguntaba en la pregunta 3, valga la redundancia, ¿qué cree que significa amar a Dios con toda su mente? Es amar a Dios con la razón. Razón. Exactamente. Ahora, hay una pregunta que es la número 4 y que es también importante, y es, ¿por qué es importante amar a Dios con la mente y con el corazón? ¿Por qué es importante? Vamos a someter todo nuestro ser al Señor. Exactamente, esa es la respuesta. Pucha, hermana Cecilia está muy bien, está muy bien. Gracias. Entonces, cuando se refiere a mente, cuando se refiere a mente y a corazón, se refiere a todo nuestro ser, ¿ya? Porque la Biblia hace énfasis, muchas veces dice el alma o el espíritu, o hay veces en donde dice el espíritu, hay veces en donde se refiere a la mente,
y cuando se refiere al alma, a la mente, siempre, 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 nos está mostrando a nosotros de que nosotros no somos trinos como Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que nosotros somos cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma, ¿ok? Eso que se nos quede bien grabado. La Biblia en muchas ocasiones menciona cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Pero siempre es para dar un énfasis. Eso no quiere decir que nosotros tengamos cuerpo, alma y espíritu y que estemos divididos en tres partes. No, no, no. Sí tenemos un cuerpo y sí tenemos un espíritu, ¿ya? Y bíblicamente eso es sostenido. Entonces, en resumen, el punto 4 decía que es importante amar a Dios con la mente y con el corazón, porque eso, Dios nos dice que debemos amarlo con todo nuestro ser. Eso es en resumen. ¿Que está muy distinta la respuesta, hermana Cecilia Acevedo? ¿O íbamos más o menos bien? Yo lo había puesto con el espíritu. Y eso, pero a ver, ¿cuál era su respuesta? De la 4, con todo De el la espíritu. 4. A ver. Con el Ya, sí. espíritu. Sí, entonces, pero está bien igual, ya eso no está mal. De a poquitito vamos a ir afinándonos y vamos de a poco a ir aprendiendo. Así que, bueno, la segunda, las preguntas de descubrimiento, ¿por qué nos sirven? Las preguntas de descubrimiento nos ayudan a poder tener una mejor comprensión bíblica. ¿Ya? Así que la pregunta número 1 decía, lea Marcos capítulo 10, solamente del verso 32 al 45. Y la pregunta es, ¿cuál es el contexto de este debate? ¿Cuál era el contexto entonces de este debate? De esa conversación, digámoslo así, porque un debate también se puede convertir puede ser una discusión. Yo puse lo que Jesús quería explicarle a los discípulos lo que le iba a suceder a él. Eso ¿Ya? sí. Ese es el contexto. Sí, dice, seré entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarcelarán, le azotarán, escupirán en él, le matarán, y al tercer día resucitará. Ya, entonces el contexto pero ellos iban hacia algún lugar, consulta. ¿A Jerusalén? Ya. Entonces, bien, nuestra hermana Cecilia también, bueno, ella me envió su tarea y varios días antes, y también la respuesta está bien, o sea, Ay, qué bueno. lo que nosotros podemos ver ahí, versículo 32 al 45, que Jesús, él iba a morir y él sabía que iba a morir, y que al tercer día resucitaría, o sea, que él iba a morir y después iba a resucitar. Entonces, Él se lo anuncia. exactamente, entonces lo que Dios está haciendo ahí, nuestro Señor, está anunciándole a los discípulos lo que va a pasar. Y mientras Él les va anunciando estas cosas, Él va camino a Jerusalén. Jerusalén. De hecho, ahí los mismos versículos dicen que ellos iban caminando por el camino que une Jericó con Jerusalén. Ya algunas traducciones agregan alguna que otra cosa, pero está muy bien cuando usted dice que que el Señor le estaba hablando a ellos lo que le iba a pasar y que iba a resucitar. Ya, pero ¿qué estaba haciendo él entonces cuando le hablaba a sus discípulos? Él iba camino a Jerusalén. Ya, ese es el contexto. Y eso está bien, ¿ok? Está bien igual. Cuando usted responde que va a resucitar y que le está anunciando, eso está bien, ¿ya? Pero ¿hacia dónde iban? La respuesta ahí es a Jerusalén. ¿Ya? O sea, digamos que esa respuesta está, digamos, completa cuando se menciona el lugar hacia dónde van y también lo que están conversando. En el punto 2,
la pregunta es, ¿qué querían Juan y Santiago que Cristo hiciera por ellos? Yo aquí tengo la respuesta de mi hermana Cecilia Acevedo, pero Ya, ¿qué le puso dice usted? Sí, a ver. que o sea, ellos querían que la gloria de Jesús sentarse uno a su derecha y el otro a la izquierda. Ya, Eso es lo que ellos querían que Jesús hiciera por ellos. exacto. Están las dos, es también la respuesta. Entonces, en el fondo, Santiago y Juan pidieron al Señor Jesús que les concediera un deseo, ¿ya? Que hiciera Sí. algo por ellos, dice la Biblia. ¿Qué más sigue, hermana Cecilia Acevedo? Eso nomás yo lo que coloqué, pues, que dijeron No, que aquí le la respuesta concedieran. está bien, pues, hermana. Ah, ya. Está bien lo que usted respondió. Ah, Ellos ya. dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a Y tu, el a otro tu de izquierda. izquierda. Lo que estaban haciendo ahí, los discípulos, estos dos discípulos que son Santiago y Juan, están pidiéndole puestos de poder al Señor. Entonces la respuesta 3 también nos da un poco más de información al respecto. Y el por qué Cristo no pudo responder a su petición. Porque no era de darlo, sino para aquellos para quienes estaba preparado, decía. Exactamente. Están muy bien, muy bien. Entonces, lo que nos dice el versículo 38 al 40 es de que Cristo no les va a dar esta petición, no les va a conceder esta petición, porque a Él no le es de Él darlo, ¿ya? Sino al Padre, a nuestro Dios, Dios Padre. La pregunta 4, ahora nuestra hermana Cecilia Acevedo. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Cuando oyeron los 10 discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Exactamente, se indignaron, se llenaron de ira, o también les dio envidia por lo que ellos estaban pidiendo, ¿cierto? Entonces, muy bien. Los demás apóstoles entonces se enojaron por lo que ellos le están pidiendo. O sea, no puede ser que le pida a Jesucristo puestos de poder. Entonces los miraron mal, ellos se indignaron. Muy bien. El versículo, la pregunta 5 nos refiere, ¿según qué patrón mide el mundo la grandeza? Luego que hemos respondido a estas primeras 4 preguntas, las 5, 6, 7 y 8 ya están respondidas ya, porque vemos que se refiere a una actitud que tuvieron los discípulos. Entonces, la pregunta 5 es, ¿según qué patrón mide el mundo la grandeza? Yo le Verso coloqué 42, los que ¿sí? son tenidos gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Eso es lo que yo... Exactamente, También puse lo exactamente. mismo. Y está muy bien. Vamos, pero súper alineados. Porque según el patrón que mide el mundo la grandeza, tiene que ver con el poder, pero sobre las demás personas, ¿ya? O sea, esa es la forma en que el mundo al día de hoy mide la grandeza, no solamente en el tiempo de Cristo, sino antes del tiempo de Cristo, durante y hoy día, 30 de noviembre del año 2021, las normas del mundo, según las normas del mundo, los grandes de este mundo son tenidos por grandes porque son los gobernantes y los altos oficiales que oprimen a sus súbditos, pero no tan solamente eso, sino que abusan de su autoridad. Entonces, según esa forma, el mundo mide la grandeza. Ahora, una pregunta que también subyace de las respuestas que nosotros hemos dado es cómo, según la norma de la grandeza de Cristo, cuál o cómo es que Cristo mide la grandeza, o cómo mide Cristo la grandeza. Yo le coloqué, el que quiera hacerse grande de entre vosotros será nuestro servidor, y el que quiera ser primero será siervo de todos.
Ahí está la respuesta. ¿Se fijan que son cosmovisiones distintas? Distintas, sí. Porque la grandeza para el mundo es aquel que tiene dinero, aquel que tiene fama, aquel que tiene riqueza, que ejerce autoridad sobre los demás. Material. Pero ¿cómo? Claro, pero material, exactamente. Pero ¿cómo mide Cristo la grandeza? En lo Entonces, Cristo, espiritual. amén. Entonces, Cristo mide la grandeza, digamos que puede ser un atributo que nosotros tengamos. Puede ser ahora, como mencionaba nuestra hermana Cecilia, el ser servidor, ¿cierto? El servir a los demás, eso es ser grande a los ojos de Dios. Eso es ser grande a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le puso usted, hermana Cecilia? También, en la 6, También, ¿cierto? Sí. en la número 6. ¿Sí? El que No quiera ser el primero no será es tan siervo de difícil todos. no es tan difícil en las preguntas, ¿ya? No. No es tan difícil en las preguntas, pero igual de todas formas podemos equivocarnos, ya de repente uno puede decir, no, es que esta pregunta está, pero botada es fácil, pero a veces ya no es que seamos culpables ni nada, o que nuestro cerebro no funcione. No, hermano, nos equivocamos de todas formas. O sea, yo la semana pasada, haciendo estos mismos ejercicios, me equivoqué igual. Así que es de equivocarse, es de humano equivocarse, ¿ya? Y de hecho, si nos equivocamos, aprendemos también. Entonces, Cristo mide la grandeza respecto al servicio que nosotros damos a Dios y también a nuestro prójimo y también a los demás. Ahora, el punto 7 nos pregunta, ¿qué cosa no vino Cristo a hacer a la tierra? Ya después de todo lo que nosotros leímos, ¿qué podemos responder en la pregunta número 7? Cristo no vino a ser servido. Exactamente. Yo le puse, Él no- él no vino a ser servido, sino a servir. Exactamente. Y eso está muy bien. Miren, aquí nosotros estamos resumiendo lo que la clase pasada tuvimos. Y eso quiere decir que aprendieron, pues, hermano. ¿Ya? Aprendieron lo que yo les entregué, lo que el Señor nos entregó la semana pasada, porque yo Bueno, soy solamente un instrumento. Entonces, de esa forma nosotros podemos decir que estamos aprendiendo cosmovisión cristiana. Ya usted aprendió cosmovisión cristiana Ricardo no se escucha bien. no se escucha. ¿No se escucha fue. bien? No. No sé si habrá vuelto la señal o todavía Ahí se escucha bien. no se escucha bien. Sí se está escuchando bien. Ya, Pero hay momentos en que ya, entonces, no se escucha bien la voz. ya, entonces me avisan si se escucha mal, ¿ok? Ya. Entonces aquí nosotros vemos que la cosmovisión de Jesucristo es radicalmente distinta a la cosmovisión del mundo. ¿Se fijan? Amén. ¿Se fijan que el éxito para Cristo es servir a Dios, es servir a los demás? No es ser servido, o sea, una persona, aquí el éxito en este país y en todos los países del mundo, lamentablemente se mide por lo que tienen materialmente, ¿ya? Por los títulos, por las carreras, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el éxito y quien es grande para Cristo es aquel que sirve a los demás. Aquí nosotros hemos aprendido una lección muy importante de cosmovisión. Entonces tenemos todas las respuestas listas y llegamos entonces a la parte del recuadro final, que este recuadro era un poco más complicado de responder, pero nosotros fácilmente, si le damos un repaso a los versículos que acabamos de leer, podemos responder lo que nos pregunta este recuadro. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Pudieron responder todas estas preguntas? No, yo no. Parece que no. No, yo llegué a la Ya, 1 nuestra hermana Cecilia Acevedo no. Ya, ok. Entonces, esto nos va a servir mucho. Aquí nosotros vamos a revisarla. La perspectiva de los discípulos
nos damos cuenta nosotros que es diferente a la perspectiva de Jesús. Porque acá nosotros podemos ver que igual se necesita obviamente tener algo más de conocimiento, ¿ya? Algo más de conocimiento, pero aquí lo vamos a responder. Vamos a avanzar entonces a estas son las respuestas que ya nosotros hemos respondido, la de Mateo, las preguntas de descubrimiento, que las respondieron muy bien, las preguntas, y aquí tenemos entonces las preguntas a los recuadros que están al lado, ya al recuadro que ustedes copiaron la semana pasada. Entonces, la perspectiva de los discípulos, de quién es Cristo, para los discípulos, y eso que ellos llevaban tiempo viviendo con el Señor, Jesús era un dirigente político, o sea, era un líder militar, que él iba a expulsar a los romanos y que iba a establecer la soberanía judía. Imagínense. Pero la perspectiva real de Jesús, o la realidad, como yo escribo entre paréntesis, es que el Hijo de Dios es enviado al mundo para morir en la cruz, para expiarnos o para limpiar los pecados del mundo. ¿Se fijan que son diferentes las formas en las que los discípulos veían a Cristo y cómo Jesucristo se veía a sí mismo? Esto también es cosmovisión. Ahora, para los discípulos, como nosotros vimos que los discípulos le acababan de pedir a nuestro Señor en la pregunta 4 que vimos, la respuesta está respondida. Si nosotros respondíamos la 4, podíamos ya comprender que para los discípulos la perspectiva de ellos era terrenal y política, o terrenal militar, ¿ya? Porque el Mesías, o sea, el Mesías que iba a venir a la tierra, para los discípulos era un militar que les iba a librar del ejército romano y que iba obviamente a fundar su reino en la tierra. Pero sin embargo, la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo es que Él no iba a venir con ejército, ni tampoco con espadas, con tecnología de guerra, ni cosas de ese tipo, sino que Él iba a fundar el reino de Dios, que es eterno, y que es establecido sobre toda creación. O sea, es un reino eterno. Se fijan que es muy superior a la forma que los discípulos tenían de Jesucristo. Parece que era más difícil de responder esta, ¿cierto? Estaba más complicado. Sí. Está un poco más complicada. Sí. Yo aquí igual me equivoqué, pues. Ya, yo también respondí esta pregunta, pero después comparándola y pensándola bien, dándole una y otra vuelta, en bastantes oportunidades di respuestas que estaban incompletas. Pero miren acá, la perspectiva de los discípulos acerca de la pregunta de cómo será la vida futura. Ellos creían, los discípulos después de haber vivido tiempo con Jesús, ellos creían que iban a gobernar con Jesús y que iban a ocupar puestos de poder y de autoridad. Es por eso que Juan y Santiago le piden al Señor que les concediera el deseo de uno sentarse a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Se dan cuenta o no? Pero ellos se referían a lo físico, no en lo espiritual. Porque aquí lo que le están pidiendo a nuestro Señor es el martirio, para poder ser grande en el reino de los cielos, para poder tener una vida futura. Estos discípulos debían sufrir persecuciones y también morir por causa del Evangelio. Ya esa es para nuestro Señor la forma gloriosa de la vida futura. O sea, y en esto el Señor es enfático con sus discípulos. Le dice, serán perseguidos, algunos van a ser engañados, no deben temer, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo es aún mayor que cualquier cosa que nosotros podamos ver en lo físico. Entonces, para la última pregunta es la perspectiva de los discípulos, el cómo debemos vivir.
Y para los discípulos era obviamente ocupar puestos de poder y de autoridad y dominar sobre los demás, ¿ya? O sea, tener puestos de autoridad, ya sea política, militar, para poder gobernar y someter a los demás. Pero, sin embargo, la forma en que Cristo ve el planeta y cómo Él ve el mundo y cómo ve y cómo nosotros debemos vivir, es que debemos procurar servir a otros y entregar nuestras vidas por amor al Evangelio. Abnegadamente eso se refiere a darse, ¿ya? Es como darse para entregar nuestras vidas por amor al Evangelio. ¿Está muy complicada pregunta? Es que No, al verlo ya así, no. eh, para ti yo creo que es más fácil, pero es que hay que tener mucha espiritualidad para poder meterse como en esto. Para mí me costó, pero yo lo veo fácil de la manera que tú lo ves. Claro, bueno, al principio de a poco, ya de a poco, sí. Pero Sí, miren, a mí lo que me interesa es que pudieron captar las ideas esenciales. Y ahora que respondamos todo, esto ya va a ser cosa de tiempo. Entonces, yo les voy a mandar esta imagen, les voy a mandar esta imagen a su WhatsApp para que ustedes le den una repasada. ¿Por ya. qué les va a servir darle una repasada a esto? Porque con esto ustedes van a poder ir memorizando o van a poder también recordarse cuando vean, pucha, cómo los discípulos veían, porque esto les sirve a ustedes hasta para predicar, hermanas. ¿Ah? Les sirve para predicar. Aquí tenemos dos perspectivas distintas, porque la perspectiva de discípulos es la misma perspectiva en muchas de las cosas. O sea, nosotros podemos llevarla al plano actual y hay gente que de verdad cree que después de esta vida no hay otra. No creen en un Dios que crea todas las cosas, o creen que Dios es un ser que está por ahí y que no está, que como decimos los chilenos, no está ni ahí con nosotros. Pero es todo lo contrario. Él nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y expiar los pecados del mundo, o sea, darnos a nosotros la justificación por el pecado, porque somos culpables delante de Dios, pero si tenemos a Jesucristo, ya hemos sido limpiados de nuestros pecados. Ahora vamos a dejar dos palabras, estas dos palabras porque ya son las 10, y estas dos palabras yo se las voy a dejar, le voy a también sacar una foto. De todas formas, esta clase está grabada Amén. y les va a servir para tener una... Ah, no, se ve muy mal. Se ve muy mal la que envié. Voy a volver a enviarla. Ahí sí. Cuando nosotros hablamos acerca de la palabra cultura y cuando hablamos acerca de la palabra dominar o ser dominante, ¿por qué no nos sirve aprender esto? Porque en la segunda clase lo que nosotros vamos a ver son las cosmovisiones que operan en el mundo. Vamos a hacer solamente una introducción. A ver, son las 10. ¿Cuánto tiempo más me dan de gracia? No sé, 5 minutos, 10 minutos. El Señor da todo. Estamos para eso. Lo Ya, a que ver, sea pero ¿cómo necesario. estamos? Ah, ya. Pero ¿cómo estamos? ¿Bien o ya estamos Bien, pues, cansados? Ya estamos... con hambre de aprender más nomás. Ya. Bien, entonces vamos a hablar un poquitito de esta y a hacer un resumen de la primera. Ya hacer un Ya, resumen de la primera para que ya salgamos de esa y podamos pasar a la segunda clase, porque ya esto tiene que ver con la segunda clase. ya. Las palabras que yo he dado, por favor, traten de darle una y otra repasada. El video está en YouTube, yo ya lo envié, la clase está grabada. Y bueno, ahora vamos a explicar entonces estas dos palabras que nos van a servir a poder comprender e introducirnos a la clase de la semana que viene. Entonces, la palabra cultura procede del latín. Ya muchas de nuestras palabras proceden del latín y la palabra en latín es cultus. ¿Y qué significa cultivo?
refinamiento o práctica de religión. De ella procede la palabra culto. Ve que a veces cuando uno va a la iglesia dice, vamos al culto, Sí, ¿ya? O amén. sea, tiene un significado religioso, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la palabra cultivo, se refiere también a práctica de la religión. Una de sus acepciones denota el conjunto de actos y ceremonias con que se tributa homenaje a la divinidad según determinadas creencias. Entonces, a través de la cultura, nosotros atribuimos o homenajeamos en quien nosotros creemos, ¿ya? O sea, cuando hablamos de cultura cristiana, se refiere que todo lo que hacen las personas o todo lo que cultivan es para el bien de su Dios o es para honrar a su Dios que es Jesucristo. ¿Se fijan? Amén. Entonces, cultura es lo mismo que sociedad. Ya, pero, o sea, estamos en el 2021 y la gente que usa la palabra cultura, me pueden decir a mí, hermano, estamos en el 2000, hermano Ricardo, estamos en el 2021 y la gente que utiliza la palabra cultura o sociedad no es cristiana y muchas veces no cree en nada. Y yo le puedo responder, bueno, no es que no crean en nada, sí creen en algo. No se escucha bien, Ricardo. Se escucha mal. Tienen ay, parece que hasta ahora empieza a lesear el internet. ¿Se escucha mal todavía? Ahora sí se escucha bien. Ya. Entonces, la gente de la sociedad no siente que esté homenajeando a alguna divinidad, según lo que dice esta palabra. Pero lo cierto es que sí homenajean a alguien. Muchas veces se homenajean a ellos mismos. Muchas veces homenajean al ser humano, muchas veces homenajean a la ciencia, pero ya no cultivan, ya esta práctica es religiosa, pero sucede que en este tiempo el hombre ha hecho una religión de sí mismo. ¿Se escucha? Sí, ¿Aló se escuchó? Ah, ya. Ok, entonces, en este tiempo es el mismo ser humano que se homenajea a sí mismo como un dios. Ya ese es uno de los grandes problemas. ¿Ya? Y cuando vamos a lo que es la palabra dominante, es un adjetivo que se emplea para calificar aquello que ejerce influencia. O sea, hay cosmovisiones que son dominantes, hay formas de pensar que son dominantes y que ejercen influencia sobre otras cosmovisiones, o formas de pensar que ejercen influencia sobre otras formas de pensar. Por ejemplo, la voz dominante en una habitación donde hay varias personas es la que prevalece sobre el resto. ¿Se han dado cuenta que a veces el que grita más, el que habla más fuerte es el que prevalece? sí. Sí. A veces pasa eso. Entonces, claro, a veces se sube el tono para poder dominar, ¿no? Para poder ejercer una influencia sobre otras personas. Entonces, la palabra que nos enseña acá, esta palabra dominante, describe el conjunto de creencias que prevalecen ¿dónde? En una sociedad, o sea, en una cultura. Estas dos palabras se relacionan. ¿Está muy difícil consultar? No, lo está explicando súper bien, Ricardo. Ok, bien. Entonces, esto va a quedar grabado No se escucha. para que No se escucha. volvamos ya. Bueno, No se puede. les tengo No se escucha. no Es como que estuviera ahí tocando el piano. se pueden desconectar de internet. Ah, ya. Pero todavía no se escucha.
No. Está bien. Bueno, vamos a tener que terminar entonces esta. Ya. Parece que tenemos muy mala conexión. Así que yo voy a tener que hacer un resumen grabado y se los voy a enviar por WhatsApp, aparte de esta clase, ya que esta clase fue de repaso Ya. y vimos un poquitito de lo que tenía que ver con cultura, sociedad. Les pido, sí, que por favor vean el video de esta Ya. grabación, si pueden ver el de la grabación pasada, y sobre todo que vean el resumen que voy a enviar en unos minutos más. ¿Ok? Ya. Ya. Sí.